Muy buenas tardes, amigos emprendedores del Perú. Les saluda Alan Cuentas. Somos representantes de la empresa CPFODES, el Centro Peruano de Desarrollo Empresarial para las Pymes, y les damos la bienvenida a este primer webinar en que vamos a analizar la problemática laboral que nos tiene esta coyuntura. En esta ocasión nos acompaña también el doctor Roberto Redhead, quien es especialista laboral, y quien les habla para poder un poco ver qué herramientas tenemos para poder salir de la crisis en materia laboral. Como es sabido, nuestro país y el mundo entero está sumergido en una profunda crisis médica y económica. Y esto está haciendo que muchas de nuestras empresas estén al borde de la quiebra. Es por eso que CPFODES ha generado un nuevo producto que es Laboralis, un producto que va a estar al alcance de todos ustedes para poder generar sinergias y ayudarlos en su problemática laboral. Como les comenté, CPFODES es el Centro de Desarrollo de Fomento de la Pequeña y Microempresa, y desde hace 25 años viene haciendo los procesos de formalización de más de 40.000 empresas en el Perú. En ese afán y de la mano con la tecnología, se han creado diferentes procesos que coadyuvan a la mejora continua de cada uno de los emprendimientos de los peruanos. Uno de esos procesos es el que les presentamos esta tarde y se llama Laboralis. Este emprendimiento que tenemos ahora sirve como herramienta para todos ustedes emprendedores puedan realizar mejor sus actividades empresariales con el respaldo que tiene CPFODES y así hacer que su empresa no caiga en la quiebra. Y lo que vamos a ver a continuación es una exposición preparada por mi persona acerca de lo que, en dónde estamos situados, qué terreno estamos pisando. Y de ahí en adelante el doctor Roberto Redhead analizará cuáles son las herramientas legales que ha dado el gobierno del Perú para poder ayudar a los emprendedores y a todas las empresas a salir a flote. Primero decirles que este es el mapa de la pandemia. Como ustedes verán, hay diversos puntos rojos que significan la cantidad de casos que han habido por el COVID en el mundo. Ahorita estamos en 5.075.181 casos a nivel mundial. Y esto sigue creciendo día a día. Esto no solamente es un problema de salud, sino que es un problema también económico, ya que la mayoría de los países han decidido cerrar sus actividades económicas y a los ciudadanos la propagación de este virus. Pero esta medida genera un costo que puede ser muy elevado para aquellos países que no puedan lograr vencer la pandemia y seguir cerrando los negocios o seguir no permitiendo la actividad económica. El Perú, como lo ven acá, ya cuenta al día de hoy con 108.769 contagiados. Eso significa que somos uno de los primeros países en Latinoamérica con la más alta tasa de contagio, después de Brasil. Pero midiendo las proporciones de un país de Brasil que tiene más de 130 millones, o un país como el Perú que tiene 33 millones de habitantes, somos el primer país en Latinoamérica con la mayor tasa de contagio. Eso va a significar un freno a la economía nacional que va a ser muy difícil de parar. Y les voy explicando que un poco alrededor de esto, que los ratios económicos están dando que, por ejemplo, la población económicamente activa ha caído en 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 50% de los trabajadores no tienen trabajo. Y por ende, muchas de las empresas para las cuales trabajaban también están cerradas. Ante esa disyuntiva, tenemos que analizar cuáles son los mecanismos que pueden ayudar a cada una de las empresas para poder salir a flote. Y es por eso que la presente exposición se llama La pandemia y la empresa. Esta lámina que les presento a continuación grafica un poco los elementos de gestión de un negocio en crisis. Cuando estamos en una crisis como empresarios, tenemos que tener muy claramente estos 5 ítems: gestión del personal, la cadena de suministros, la gestión de riesgo, las obligaciones legales.
Todos estos elementos contribuyen firmemente a que la empresa pueda salir a flote. Si uno de ellos está mal, se caerá. En este sentido, CEPEFODES ha dirigido parte de su conocimiento que ha logrado a lo largo de estos años a diseñar un proyecto justamente en lo que llamamos la gestión de personal, que es lo que vamos a hablar. Pero, ¿qué es la gestión de personal y qué es lo que se tiene que hacer ahora y en el futuro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora como empresarios? Identificar requerimientos mínimos del personal para la operación de procesos críticos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los criterios que tienen como empresa, según el rubro de negocio, que debe de tener el personal para operar los procesos críticos? Procesos críticos se llama a aquellos procesos de la empresa que siguen funcionando, pero gracias a la pandemia no tienen el mismo flujo de trabajadores que la tenía antes, y por lo tanto, el proceso se vuelve crítico. Diseñar los contratos de trabajo flexible. ¿Por qué? Porque obviamente las actividades económicas no están de manera normal. Entonces, la flexibilización de los contratos también es un elemento a tomar en cuenta ahora. Identificar al personal apto para ejecutar planes de contingencia. Yo tengo que hacer una evaluación de todo mi personal y según el rubro de la empresa decidir qué personal es apto para ejecutar el plan de contingencia. Plan de contingencia que tengo que elaborar con quién. Los directivos, los empresarios, los emprendedores tienen que tener un plan de contingencia ante lo que viene. Porque el mercado se mueve negocio. Probablemente tenga que restringir a mis trabajadores. Probablemente tenga que incorporar un nuevo socio para poder seguir a flote. Entonces, este plan de contingencia nuevo, que sirve para paliar la crisis, tiene que ser definitivamente estudiado y en ese estudio tienen que estar los trabajadores. Los trabajadores, hay que identificar a qué trabajadores son aptos para ejecutar qué funciones. En el corto plazo, hay que evaluar la implementación de trabajadores temporales. Obviamente, mi giro de negocio puede ser que en algún momento necesite una cierta cantidad de trabajadores para implementar los planes de contingencia. Pero una vez implementados los planes de contingencia, también tendrá que haber trabajadores temporales, porque no necesariamente van a tener un trabajo como el que se solía hacer antes, sino un trabajo por tiempos. Y eso hay que identificarlo en el corto plazo, dependiendo cómo vaya la economía de la empresa. Revisar los modelos de remuneración también. ¿Por qué hay que revisar los modelos de remuneración? Porque obviamente la producción de la empresa va a bajar o tal vez se mantenga, pero sea que baje o sea que se mantenga, hay que revisar los modelos de remuneración porque el trabajo también va a cambiar. Evaluar la fuerza de trabajo significa qué personal está apto para realizar el trabajo y qué personal no está apto para realizar este trabajo. ¿Qué significa esto? Probablemente una empresa que antes se dedicaba a vender herramientas para carros, en este momento tenga que no requerir de muchos trabajadores como lo hacía antes para vender sus productos a distintos proveedores. Lo que va a hacer es, ¿cuántos de ellos realmente necesito? De ellos no. Asegurar que el personal tenga capacitaciones para el trabajo remoto. Como ya lo estamos viviendo, el trabajo remoto se ha vuelto una realidad. Eso que era un sueño futurístico de trabajar en la casa ya es una realidad. Y es una realidad que tiende a quedarse con nosotros, porque la mayoría de las empresas tienen que virar a ese tipo de trabajo, al famoso teletrabajo, porque las condiciones médicas y de salud no hacen posible un trabajo como el que teníamos hasta enero de este año, enero, febrero de este año. Ya ese tipo de trabajo ha quedado casi en la historia. Hasta que no se pueda encontrar una vacuna contra esta enfermedad, la realidad laboral será distinta. Y también el emprendedor tiene que tener claramente la idea de que el teletrabajo puede ser una gran opción de acá al futuro, porque obviamente el teletrabajo ahorra ciertos costos, como por ejemplo el alquiler de una oficina,
y todo lo que significa alquilar una oficina, como comprar mobiliarios, computadoras, mobiliario de oficina, etcétera, todos los elementos que componen una oficina física. Todos estos elementos cuentan para que el emprendedor haga un análisis profundo de si su compañía necesita y cuánto necesita del teletrabajo, qué porcentaje de sus trabajadores pueden tener el teletrabajo, qué porcentaje de sus trabajadores puede tener trabajadores físicos en la planta o en la empresa. Obviamente, las empresas que se dedican a la manufactura son las que menos van a poder optar por el trabajo, porque obviamente se requiere de la mano de obra en la industria, en la empresa, para poder seguir llevando la línea del negocio adelante. Entonces, hay ciertas empresas, la mayoría, creo yo, que van a tener que virar su actividad económica al teletrabajo, mientras que otras la harán 50% teletrabajo, 50% trabajo presencial, y así y se irán moviendo los porcentajes de cada una de las empresas. Esto sin duda es un gran reto, pero es un reto que no podemos asumirlo más que en el corto plazo, porque en el largo plazo ya debemos estar funcionando conforme al modelo que hayamos diseñado en nuestro plan de contingencia. Por eso es muy importante, como les decía anteriormente, ir y elaborar un plan de contingencia muy con la mirada hacia el futuro. Podemos acercarnos a lo que puede pasar y en ese acercamiento podemos evitar ciertos costos que hoy por hoy no queremos tener. Y a largo plazo, lo que queremos es desarrollar una estrategia laboral basada en el uso de la tecnología. Como les dije, los procesos y el adecuamiento que tenemos todos va a tener que ser de la mano de la tecnología una nueva empresa. Esa nueva empresa tiene que nacer o tiene que hacer su upgrade, que le llaman, tiene que hacer una nueva expansión hacia el uso de la tecnología. Es imprescindible en una empresa tener todos los mecanismos tecnológicos que le permitan seguir en el mercado. Y en ese ámbito de implementación tecnológica, obviamente van a haber muchas personas que van a dejar de trabajar, porque en este nuevo mundo se está viendo más claramente que la tecnología va a suplantar muchos servicios que el ser humano hacía. Siempre va a haber seres humanos trabajando, ¿no? Pero cada vez la tecnología va a suplir con mayor eficiencia las capacidades que antes eran desarrolladas por los seres humanos. Por eso que el emprendedor tiene que virar a ese tipo de negocios. Tienen que redibujar su estrategia de negocios de la mano con la tecnología, porque es la tecnología quienes van a ser sus nuevos empleados. Justamente la tecnología es el elemento que te permite cohesionar mayor número de capacidades, porque no necesitas mover pues, a un grupo de 5 expertos en un tema que vengan a tu oficina para que te expongan algo o para que te diseñen algo. Simplemente ahora, como lo estamos haciendo, pueden hacer un Zoom y a través del Zoom poder implementar nuevos desarrollos más eficientes y sobre todo con un gran ahorro de dinero. Hoy por hoy, todas estas herramientas nos van a servir para poder llegar a lo que queremos, a que tu empresa no quiebre, no tenga que salir del mercado, sino pasar como cualquier otra empresa eficiente esta crisis, reinventarse y poder seguir en el nuevo mercado. Porque si uno está esperando solamente reinventarse para el mañana, o perdón, para ahora, el mañana va a ser muy incierto. Por eso que los procesos tienen que cambiar. Y ahí sí apelo a ustedes, emprendedores, que son los visionarios en el Perú de muchas actividades económicas. Ustedes, como nunca, han sobrepasado muchas crisis en este país. La crisis de los 90, la crisis de los 80, las grandes enfermedades como el cólera que algún momento nos afectó. Algunas empresas seguramente en la selva también les ha afectado el dengue, y así. Ustedes han ido pasando, inclusive el terrorismo, ¿no? Son hechos que han impactado directamente en la empresa.
Y eso ha sabido fortalecerlos a cada uno de ustedes emprendedores y hasta el día de hoy siguen haciendo actividad económica. Esta es una prueba más para, a través de su experiencia, puedan rediseñar todas sus herramientas, todos sus servicios, toda su manera de actuar para poder estar a flote y seguir adelante en el nuevo mundo que se nos viene, lleno de tecnología, mucho más eficiente, mucho más consciente de su realidad, porque ya estamos viendo que la salud es un elemento tan importante que tenemos que cuidarla, en la salud que tenemos de tener para cuidar nuestro medio ambiente, para cuidar nuestro entorno y todo lo que significa generar un bienestar para todos nosotros. Y así, queridos amigos emprendedores, como les estaba comentando, también quisiera compartir un poco de lo que es de estadística, ¿no? Un poco para tener una idea global de a qué nos enfrentamos y en qué estado estamos. Entonces, vamos a pasar a compartir. Esta gráfica básicamente es la producción nacional o el llamado PBI a marzo del 2020. Como ven, y esto ha sido sujeto, un poco para ponernos en contexto, ¿no? Muchos de los peruanos hemos tenido, a partir de que se empezó la senda del progreso en nuestro país, muy presente estos datos, ¿no? A cuánto crecíamos cada año, hemos llegado a crecer en cierta etapa de este proceso económico hasta el 9%. En el, 90, en el 2008, si mal no recuerdo, fue cuando llegamos como país a crecer 9%. Esa es una cantidad muy grande para la economía y eso nos permitió un poco como emprendedores tener mayor participación en el mercado. Seguramente muchos de ustedes se acordarán que el 2008, antes de la crisis mundial, porque hubo una crisis en el 2010, fueron años muy buenos. Después de eso, fuimos bajando a niveles bastante elocuentes, como lo muestra la gráfica, ¿no es cierto? En marzo del 2019 crecíamos a 3.35 y era un elemento que ponía en el tapete nacional la gran discusión de a ver si realmente estábamos haciendo todo lo necesario para ser un país sostenible en el tiempo. Y así iban conceptos de aquí y de allá para poder decirle al gobierno un poco qué debería de hacer o qué no debería de hacer para que el crecimiento pueda seguir subiendo como se dio. Las económicas se separaron por diversos factores políticos, sociales. Sin embargo, seguimos creciendo y creciendo, creciendo. En diciembre fue, en todo caso, en noviembre hubo una clarinada de alerta de la economía donde ya empezamos a crecer menos del 2%. En diciembre, sí, estábamos tocando fondo, ya nos estábamos empezando a jalar los pelos, como se dice, con ese crecimiento tan pobre. En enero empezamos a reflotar, en febrero, siendo que 3% no es un crecimiento, digamos, que permita a un país estar a la vanguardia, ¿no? Digamos, es un crecimiento de piloto automático. Ahí no hay no ha habido mucha mano dentro de la economía peruana que permita que esto sea mejor. En febrero repuntó un poco, casi llegamos al 4. Ojo que en enero y febrero ya sabíamos que venía la pandemia y de pronto ya en marzo ya la máquina se frena y estamos en menos 16.26%. Eso es realmente llevarlo a unos niveles nunca antes vistos en la economía peruana, ¿no? Realmente es un desastre económico lo que estamos viviendo y eso reafirma lo que habíamos tratado de compartir con ustedes, cuáles son los elementos que les deben de permitir a ustedes solidificar su empresa para poder seguir a flote. Eso sin duda tiene que, esta perspectiva que dan los números, nos plantea un escenario muy grande. Para algunos es el comienzo de una nueva etapa. Quienes lo vean de la segunda forma, seguramente habrán tomado algunas de las medidas que anteriormente hemos reseñado. Y de esa manera podrán salir vigorosos ante esta debacle que tenemos y poder aprovechar las nuevas oportunidades que se van a presentar. Porque obviamente siempre, como dicen todos, después de una crisis hay una oportunidad.
Y esta es una gran crisis, o sea, una gran oportunidad va a haber, pero ¿quiénes van a poder estar en la cresta de la ola? Solo las empresas que puedan haber activado los protocolos antes diseñados, que se han referido en esta exposición, para poder salir adelante. No es como una Biblia, pero es como un manual. Es un manual de sobrevivencia de la empresa que tiene que ser aplicado. Y esto va de la mano con esta diapositiva también, que es el proceso de la tasa de desempleo. Estamos a niveles de casi 9% de la PEA desocupada. Ya estamos en un nivel ya bastante considerable. Y esto es en el mundo, esa es la tendencia también en el mundo. No solo es el Perú, como ya sabemos, esta es una enfermedad que a todos nos afecta. Y esta tasa de desempleo va a seguir creciendo. Y todos los que también estén desempleados tienen una gran oportunidad de crear su empresa con esos nuevos mecanismos que habíamos reseñado anteriormente, que les van a permitir tener las herramientas para poder capear mejor el temporal y seguir adelante. Esta exposición, como les dije, es producto de todo lo que hemos diseñado en CEPEFODES a lo largo de 25 años, ¿no? Estos temas que nos plantea la realidad económica hacen que nosotros también pensemos en cómo seguir ayudando a todos los emprendedores del país. Y en ese sentido, también es bueno resaltar que son los emprendedores, muchos de los que nos han hecho llegar sus inquietudes y a raíz de esas inquietudes saber hacia dónde podemos orientar nuestros servicios. Por ello, que ahora el Estado, en ese marco, ha dictado varias normas que permiten tener una herramienta legal para poder complementar los trabajos que tenga la empresa y seguir adelante. Para ello, el especialista, el doctor Roberto Redhead, hará una exposición en donde podrá detallar cada una de estas normas que se están dando en el Estado peruano y cómo es que cada una de estas normas nos ayudan en cada una de las problemáticas que presenten cada una de nuestras empresas. Por mí, es todo lo que quería decirles. Espero realmente que sus emprendimientos sigan adelante, que tomen todas las precauciones de salud posibles para también poder seguir creando valor en nuestro país y sobre todo que piensen que un emprendimiento puede salvar también la vida de muchas familias y en ese sentido debemos de proteger todas las unidades económicas que tenemos, transformarlas, fortalecerlas y seguir adelante. Les agradezco por su tiempo y espero siempre verlos en otra oportunidad y como siempre estamos a su disposición en CEPEFODES, en el Centro Peruano de Desarrollo Empresarial para Pymes y seguramente ahí gustosos los atenderemos. Entonces, sigamos ahora con la exposición del doctor Roberto Redhead. Muchas gracias. Hola amigos emprendedores, mi nombre es Roberto Redhead y quiero en primer lugar agradecer a CEPEFODES por invitarme a conversar con ustedes sobre las modificaciones laborales introducidas con motivo del COVID-19. Sin más preámbulo, pasemos a la exposición. Como estábamos conversando anteriormente, nuestra exposición se basa sobre todo en las modificaciones legales introducidas por nuestro gobierno en ocasión de la pandemia del COVID-19. Básicamente, la gran modificación o la gran estrella de estas modificaciones es la denominada suspensión perfecta COVID-19. Este es el índice de nuestra exposición y vamos a ir poco a poco desarrollándola. El inicio. El 15 de marzo del 2002, nuestro gobierno entendió de que era necesario un proceso de cuarentena y estableció el decreto supremo declarando de la emergencia nacional y que nadie podía salir de su casa. Y al lado estableció el decreto de urgencia 026-2020, que estableció que durante un periodo de 15 días, que era lo que inicialmente se pensó, iba a haber dos tipos de modalidades de contrato. El primer sistema, el sistema
prioritario, la modalidad preferente, como dijo la ley, es el denominado trabajo remoto. Es el trabajo mediante el cual una persona desde su casa puede maniobrar algunos aparatos electrónicos y seguir brindando sus servicios como antes, o en una forma similar a como estaba acostumbrado. Y las personas que evidentemente no podían tener este tipo de modalidad, debían, las empresas debían darle una licencia con goce de haber. Esas eran las dos modalidades grandes que pensó el decreto de urgencia 026 el 15 de marzo. Durante 15 días el gobierno pensó, estableció, consideró que estas eran las modalidades que iban a utilizarse y eh, al inicio no hubo ningún problema sobre esto y se trabajó bajo esos dos criterios. Pero no todo, no todo es bueno en esta vida, así que a los 15 días, a fines del mes de marzo, el gobierno consideró de que la pandemia continuaba, estaba fuerte y que aprovechando la Semana Santa podíamos extenderlo 15 días más. Por lo tanto, los 15 días de marzo se convirtieron en 15 días más y iban a terminar el 11 de abril. El gobierno inicialmente no pensó en hacer ninguna modificación. Iban a seguir el sistema de prestación de servicios, que es el trabajo remoto y la licencia con goce de haber. Esos dos sistemas quedaron, pero ya empezaron, especialmente la Confiebre y las empresas, a quejarse porque efectivamente ellos estaban pagando tanto con el sistema remoto como en licencia con goce de haber y los trabajadores no estaban yendo a trabajar. Entonces ese era un gran problema para ellos. Ya empezaron a presionar y el 8 de abril envían una comunicación a la ministra de Trabajo diciendo de que, bueno, estábamos en fuerza mayor y que podíamos reactivar la vieja suspensión perfecta que ya existía en el decreto legislativo 728, que es el que regula la actividad privada. Dijo que no, que el sistema era el remoto y la licencia con goce de haber, así que no le hizo caso. Sin embargo, el parte de aguas, como se dice, el gran hito del tema fue el decreto supremo 064, que convirtió del 11 de abril, lo convirtió en mes y medio el estado de emergencia, hasta el 26 de abril. El decreto supremo 64 ya hizo explotar ya la paciencia y las arcas, las rentas de las empresas, y por lo tanto ya el gobierno no tuvo otra opción que emitir el decreto de urgencia 038 el 14 de abril, o sea, casi un mes después de la emergencia decretada, emitió el decreto de urgencia que crea la suspensión perfecta COVID-19, que tiene varios cambios con relación a la suspensión perfecta normal que existe que existió siempre en el decreto legislativo 728. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde yo veo las mayores diferencias que existen entre la suspensión perfecta del decreto 728, un decreto muy antiguo, y del año 91, sí, del año 91, y el decreto de urgencia, el 038, que es el 14 de abril. El decreto legislativo 728 era por 90 días, el decreto de urgencia durante toda la emergencia. En el 728 el trabajador no recibe nada durante esos 3 meses, esos 90 días, mientras que en el decreto de urgencia el trabajador recibe su sueldo de la CTS que tenía, y si no tiene la CTS, el gobierno le otorga un monto de 760 soles mensuales. El decreto 726, decreto legislativo, no establecía qué calidad del trabajador iba a estar dentro de esta suspensión perfecta. En cambio, el decreto de urgencia sí ha hecho separación y dice que, bueno, los que no pueden trabajar remotamente pueden ser pasibles de ingresar a esta suspensión perfecta. Entonces, esas son las modificaciones que existen. Como se ve, el decreto de urgencia 728 ha sido bastante digamos, generoso y concesivo con los trabajadores, aunque es también discutible porque la CTS también es un monto de su mismo dinero. O sea, acá en la CTS es el mismo trabajador, el mismo que se está autopagando su periodo de suspensión. Bueno, y ya si no tiene, el gobierno le pagará. Pero bueno, eso funciona mucho en las microempresas.
Es evidente que el decreto de urgencia 038 fue exitoso, porque al día siguiente o los días posteriores a su emisión, alrededor de 20.000 empresas se presentaron al Ministerio de Trabajo para presentar su solicitud de suspensión. Una de las cosas que había que se estableció, o mejor dicho, no se estableció en el decreto de urgencia, era de que el decreto de urgencia no se suspendía a la emisión de un reglamento, como sucede en muchas legislaciones que se suspende mientras se emite el reglamento correspondiente. No, el decreto de urgencia existía desde el momento en que se publicó, lo que determinó que 7 días después el 21 de abril, más o menos unos 7 días después de emitido decreto de urgencia 038, el gobierno, ante la extraordinaria recepción que tuvo el decreto de urgencia 038, promulga el decreto supremo 011-2020, que trata de reglamentar este decreto de urgencia 038. Entre las modificaciones que realmente modifica, cosa que es un tema de discusión ahora entre los constitucionalistas, porque el decreto de urgencia está, digamos, yendo más allá del decreto de urgencia 038, pero bueno, hay una regulación sobre el trabajo remoto y la imposibilidad de acceder a la licencia con goce de haber. Se regula que el empleador debe probar que antes de aplicar la suspensión perfecta ha buscado un acuerdo, cosa que no era tan clara en el decreto de urgencia 038. Asimismo, se estableció una serie de tablas y relaciones económicas para considerar que una empresa estaba en una situación difícil, en una situación económica difícil. El decreto de urgencia, posteriormente, hubo un decreto supremo, el 012, el TR 2020, que fue emitido 7 días después, el 30 de abril, que estableció que no se aplica la suspensión perfecta cuando se ha emitido el subsidio de 35% para la planilla. Como se puede ver, aquí hay un evidente recorrido sinuoso del gobierno en cuanto a la emisión del decreto de urgencia 038, luego un retroceso frente al éxito obtenido y una regulación y ponerle más trabas y obstáculos para evitar que los trabajadores o que las empresas accedan al sistema. Sobre todo esto de probar que ha habido un acuerdo con el trabajador está provocando realmente unos obstáculos a este sistema por parte del gobierno. Dentro de los que ha tratado de alcanzar con los trabajadores, se llaman una serie de acuerdos que se llaman convenios de acuerdos de equidad. Básicamente son unos acuerdos que pueden contener la reducción de remuneraciones y cualquier otro tipo de acuerdos internos con la finalidad de conseguir que se mantenga el vínculo laboral y se pueda conseguir algunos elementos que puedan lograr la viabilidad económica de la empresa. Pueden incluir la reducción de remuneraciones, claro, no se puede reducir por debajo del mínimo legal, y hay un amplio campo de acuerdos, hay las vacaciones anticipadas, y una serie de alternativas que existen y que el gobierno ha establecido que deben probarse, deben intentarse antes de ir a la suspensión perfecta. Bueno, esperemos que acabe con la enfermedad, pero antes de esto el gobierno ya ha dispuesto o ha considerado de que las actividades deben reiniciarse, las actividades económicas, porque las empresas ya no dan más. Entonces ha dispuesto 4 fases. La primera fase incluyó 27 actividades. La primera realmente fue la fase inicial, que incluyó empresas o actividades esenciales, como de telecomunicaciones, como de alimentos, de combustibles, etc. Pero bueno, digamos que eso fue una fase 0. La primera fase incluye 27 actividades y algunas de estas ya retomaron sus labores. Claro, lo que pasa es de que
deben obtener primero una autorización sectorial, eso es lo que se dice un protocolo sectorial, para el reinicio de sus actividades, y luego deben obtener el permiso del Ministerio de Salud, estableciendo este tema de quiénes son obesos, quiénes son personal de riesgo, para darles un tratamiento especial a ese grupo de personas. Como es costumbre, y como ya se vio a lo largo de toda esta exposición, las disposiciones que emite el gobierno las cambia de acuerdo a las quejas y los reclamos que aparecen a lo largo de los días, ¿no? Los gordos ya fueron menos gordos y los mayores fueron menos mayores y así sucesivamente fueron cambiando los reglamentos y los requisitos para estas personas. Aún todavía no se dictan los protocolos sectoriales, ya casi todos están completos, ¿ah? Faltan muy pocos. Últimamente he visto los notariales que ya pueden estar, pueden, cumpliendo esto, ingresar nuevamente a labores. Luego de este, digamos, muy breve vistazo de la situación legal, laboral, viene un tema que quizás es más societario que laboral, es la disolución y liquidación de empresas. Tenemos que entender que el mundo post-COVID ya no será el mismo y que algunas veces hay que empezar de nuevo, de cero, o utilizar lo que yo he aprendido y volver a empezar. El doctor Alan Cuentas ya ha dado unas explicaciones sobre en qué campo debemos evaluar estas decisiones. Y bueno, nosotros nos queda decirles que las empresas, así como cuando uno se casa y después se puede separar, las empresas también en algún momento se constituyen y en algún momento se pueden separar, se pueden disolver, ¿no? Y no hay necesidad de expresar razones, no hay que estar mal económicamente, simplemente los accionistas se reúnen y acuerdan disolver la empresa. Entonces, tal como se les ha dicho, y esta es digamos, la enseñanza principal que siempre ha habido en las clases de CEPEFODES, las empresas son diferentes a sus dueños y responden con su patrimonio. Es decir, las personas son una cosa y las empresas son otra cosa. Son totalmente diferentes y sus patrimonios son totalmente diferentes. Por eso que cuando usted acuerda disolver la empresa, lo que disuelve eso es el patrimonio de la empresa, pero su patrimonio queda igual como estaba. La pandemia COVID puede determinar el fin de algunas de las actividades y el surgimiento de nuevas. Dependerá de ustedes considerar hacer este cambio con su empresa como una nueva. Sea cual sea la decisión que usted tome, en CEPEFODES lo esperan para ayudarlo. Bueno, amigos, espero que este panorama muy amplio de la situación laboral los ayude. Como ustedes conocen, y ya lo dijo el doctor Alan Cuentas, en CEPEFODES estamos para ayudarlos, cual sea la decisión que ustedes tomen. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu gran aporte a todos los emprendedores del Perú. Bueno, amigos, como les estaba diciendo, nuestra plataforma CEPEFODES ha elaborado un producto que se llama Laboralis, que estará a disposición de todos ustedes en nuestra plataforma web, que es cepefodes.org.pe. Cuando ustedes vayan a nuestra plataforma, podrán encontrar a un asesor que los guiará, verá la situación en la que se encuentra la empresa y dará un consejo, el que será más aplicable a la situación que nos presentan ustedes, emprendedores, y así poder solucionar la problemática en la que se encuentra su empresa. Los esperamos a todos ustedes con el cariño de siempre, y siempre, como les venimos diciendo desde hace 25 años, somos sus compañeros en este largo viaje que es emprender por el bien de nuestro país, por el bien de nuestras familias. Muchas gracias por su atención y estaremos viendo seguramente en alguna otra oportunidad con otro nuevo tema para poder compartirlo con ustedes. Un gran abrazo para todos ustedes.